La escena comienza con Rosa preguntándole a la persona que tiene enfrente si de verdad la amaba. Después de una breve pausa, la persona le preguntó por qué siquiera sacaba ese tema, a lo que Rosa repitió su pregunta, exigiendo saber si la amaba o no. Mientras gritaba, su voz temblaba de desesperación. Dijo que necesitaba saberlo ya que él no respondía. Le suplicó que contestara, preguntándole una y otra vez si la amaba. Mientras su vista comenzaba a nublarse, se preguntó quién era la persona que tenía enfrente. Cuando Rosa despertó de repente de su sueño, se encontró con poca ropa mirando fijamente el techo de una lujosa habitación de hotel. Murmuró confundida, preguntándose de qué se trataba ese sueño tan raro. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, se quedó helada del susto al notar que alguien dormía justo a su lado. El hombre a su lado se despertó de repente asustado, diciendo que lo había asustado y preguntándole qué le pasaba. En el sofá cercano, una joven bostezó y preguntó qué estaba pasando. Rosa, totalmente sorprendida, exigió saber quiénes eran y cómo habían entrado a su habitación. El hombre a su lado la miró confundido, preguntándole si estaba bromeando ya que habían carreteado juntos anoche en la azotea del hotel. Le recordó que ella les había dicho que no había problema con que fueran a pasar el rato con ella, diciendo que varios otros seguían tirados afuera. Rosa se frotó la frente y preguntó si eso era verdad, dándose cuenta de que debió haber estado tan curada que no recordaba nada. El hombre suspiró comentando que era más fría de lo que decían los. La chica a su lado le preguntó si Rosa al menos recordaba su nombre. Después de una breve pausa, Rosa asintió llamándola Kathy, haciendo que el hombre se riera, quien dijo que la invitada de Rosa no estaba ni cerca, solo para que la chica la corrigiera molesta, diciendo que su nombre era Geneva. Más tarde en la playa, el sonido de las risas llenaba el aire mientras la gente jugaba y chapoteaba en el agua. Rosa, sentada bajo un quitasol, miraba su celular con la mente en blanco mientras Geneva estaba acostada a su lado, recordándole que había mencionado que solo estaba aquí de vacaciones durante su descanso y que volvería en un mes o dos. Otra chica se metió en la conversación bromeando con que Rosa debería sacarle el jugo a las instalaciones del hotel mientras tanto, especialmente el aceite para el pelo. Uno de los chicos que pasaba por ahí se burló diciendo que ningún aceite arreglaría su pelo pajoso solo para molestarla. La chica lo fulminó con la mirada, llamándolo pelado pesado y ordenándole que se fuera a nadar o a hacer otra cosa. Rosa, mientras tanto, miró su celular que sonaba y vio en la pantalla el nombre de Sio Yaya Ion. Dudó un momento y luego contestó. Se escuchó la voz de John diciendo que ya había pasado un mes y preguntando si esa era la clase de actitud que se merecía. Dijo que había visto su Instagram donde ella decía estar ocupada, pero parecía que andaba paseando por todos lados. Comentó con sarcasmo que era una hija perfecta. Rosa frunció el ceño y le preguntó para qué la había llamado. John ignoró su molestia y le preguntó cuándo volvía a Corea. Rosa respondió que probablemente regresaría justo antes de que empezara el semestre, preguntándole para qué la llamaba. Él le dijo que estaban pasando muchas cosas y que algo entretenido estaba sucediendo en casa. Cuando ella le preguntó a qué se refería, él se rió con nerviosismo, diciendo que era difícil de explicar y que si quería saber, debía volver a Corea para verlo con sus propios ojos. Su respuesta vaga la dejó confundida. Geneva, que había estado escuchando, comentó en broma que la voz en el teléfono sonaba como la de un hombre preguntando si era el papá de Rosa. Rosa respondió en voz baja que no tenía papá. Javiera entonces le preguntó si era su pololo coreano, pero Rosa lo negó, diciendo que era solo un amigo de la U que la llamó de la nada, hablando puras cabezas de pescado. Después de cortar, empezó a preguntarse si a su mamá le podría haber pasado algo. Abrió el navegador y buscó Hotel Flora. Flora es una cadena de hoteles de lujo mundial con más de 30 sucursales en todo el mundo, que hace poco abrió una nueva en Miami, con un bar en la azotea, un restaurante de alta cocina y un casino exclusivo para VIP. Rosa Lee, la hija de 22 años de la presidenta Laura Guzmán, había estado promocionando el hotel en sus redes sociales, aumentando sus ventas. Rosa suspiró, dándose cuenta de que no hay ningún escándalo ni nada. Dejó caer su celular en la silla de playa y se quedó mirando el cielo azul, pensando que tal vez sí que estaba pasando algo emocionante en Corea. A pesar de ser solo una estudiante universitaria, sabía que ya le estaban prestando atención como una de las posibles herederas del negocio familiar.
Cuando por fin aterrizó en Corea, su chofer la saludó en el aeropuerto diciéndole que había vuelto antes de lo normal, ya que por lo general se quedaba en el extranjero durante las vacaciones de 2 meses completas. Rosa simplemente dijo que se había sentido un poco cansada y quería volver. Agregó que como se acercaba el año nuevo lunar, pensó que también podría sorprender a su mamá. Entonces, después de un momento preguntó cómo estaba su mamá, explicando que no le había dicho que venía para que la sorpresa fuera de verdad. Sus palabras hicieron que el chofer se estremeciera un poco. El chofer sonrió tieso y respondió que la señora estaba bien. Su tono raro no le pasó desapercibido a Rosa y se preguntó por qué sonaba así. Aún así, le restó importancia pensando que ya no era problema suyo. Cuando el auto llegó a la tremenda mansión, su exterior glamoroso y deslumbrante brillaba bajo la luz del día. La casa se veía tranquila y perfecta, sin sombras, acechando detrás de sus muros luminosos. O eso parecía. Al bajar del auto, Rosa se estiró diciendo que estaba agotada. Llamó al mayordomo, pidiéndole que subiera su equipaje a su pieza. Como nadie respondió, supuso que debía haber ido de compras y decidió dejar sus maletas cerca de la escalera para que las subiera después. Pero cuando se dio vuelta para entrar, se topó con un par de zapatos de hombre en la entrada. No los conocía y de repente se le apretó el corazón. Una sensación de inquietud le invadió mientras se preguntaba de quién eran esos zapatos. Subiendo la escalera en silencio, pudo oír unos sonidos débiles que venían de la pieza de su mamá. Subiendo la escalera en silencio, pudo oír unos sonidos débiles que venían de la pieza de su mamá. Le temblaban un poco las manos mientras se acercaba a la puerta. Se detuvo justo enfrente, susurrándose a sí misma que solo fuera una advertencia. Cualquier cosa antes de ver lo que había adentro. Juntando valor, espió por la pequeña rendija de la puerta que estaba un poco abierta. Se le abrieron los ojos como platos y se quedó helada. Un hombre estaba en la cama besando a su mamá con pasión. La escena la golpeó como un rayo. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar. Se quedó inmóvil, su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. De todo lo que había vivido, nada la había impactado más que pillar a su mamá pasándola chancho con un desconocido. De repente su mamá giró la cabeza. Quedó helada de la impresión al ver a Rosa parada ahí. Tartamudeando le preguntó cómo había llegado a casa tan temprano. El tipo, medio pilucho, miró a Rosa sin poder decir ni pío, con cara de no cachar nada. A Rosa el corazón le martillaba dolorosamente mientras los miraba a ambos con la mente nublada por la incredulidad. En ese momento, la superficie de cristal de su vida perfecta de 22 años comenzó a trizarse. Después, Rosa preguntó si necesitaba hablar con ese tipo afuera, a lo que su madre asintió con calma. Rosa le preguntó por qué de repente se comportaba así. Hasta ahora, su madre siempre había mantenido a cualquier hombre que conocía lejos de su vista. Su madre suspiró suavemente diciendo que esos hombres en realidad nunca habían sido citas. Simplemente los había usado para su propia conveniencia. Después de todo, ella era Lee Soo-yeon, la presidenta del grupo Flora. Pero esta vez dijo que Yan-woo era diferente a todos los demás. Rosa levantó una ceja ante la palabra diferente, preguntando con sarcasmo si era porque tenía algún tatuaje en la espalda. Los ojos de su madre se abrieron un poco, sorprendida de que Rosa ya los hubiera visto. Se rió con nerviosismo diciendo, los cabros de ahora todos se hacen tatuajes. Rosa respondió cortante que quizás los cabros sí, pero le preguntó por qué su mamá andaba con alguien como ese, especialmente uno con un gusto tan flaite para el diseño. Le preguntó si su mamá siquiera sabía en qué trabajaba o cuántos años tenía. Su madre respondió casi como si nada, que tenía 24. Rosa se quedó helada sin poder creerlo. Ella misma solo tenía 22. Sintió que el corazón se le encogía mientras se preguntaba si su madre de verdad estaba tan desesperada. Antes de que pudiera decir algo más, Surion la llamó, diciendo que su madre había vivido casi 20 años sin pareja y que debió sentirse muy sola. Rosa pensó para sus adentros que su madre ni siquiera tenía 50 años todavía y le costaba creer que esto estuviera pasando. Surion continuó diciendo que él era quien había llenado ese vacío en la vida de su madre. Afirmó ser de buen corazón y dijo que si vivían juntos, él podría ayudar a sanar el vacío que ella sintió mientras criaba a Rosa sola sin un padre. Rosa lo interrumpió bruscamente preguntando por qué siquiera sacaba al baile esa palabra. Surion sonrió con dulzura, diciéndole que ya le había contado que él viviría con ellas de ahora en adelante.
Esas palabras dejaron a Rosa en shock y sin poder hablar. Más tarde, mientras estaba parada mirando una foto familiar sobre la mesa, Yan Wu entró a la pieza, saludándola cortésmente y preguntándole si su charla con su mamá había salido bien. Rosa se volteó hacia él con cara de asco y se fue de ahí en silencio. Yan Wu intentó detenerla diciendo que Suryon le había hablado mucho de ella y que no esperaba que se conocieran tan pronto. Mientras empezaba a subir las escaleras, le dijo que sabía que su mamá le había pedido que se llevara bien con él, pero que no estaba ni ahí. Una vez que empezara el semestre, de todas formas iba a estar ocupada. Hasta entonces, lo consideraría solo como un empleado de la casa y le ordenó que no le hablara. Sin esperar su reacción, subió las escaleras. Suryon, que estaba cerca, se rió y le dijo a Yan Wu que no se preocupara, que Rosa solo se estaba haciendo la pesada por ahora y que ya se le pasaría. Yan Wu simplemente sonrió levemente diciendo que no estaba preocupado ya que era hija de su madre. Luego se acercó más a Suryon, más tarde esa noche. La escena cambió a un bar tranquilo donde Yan estaba sentado de lo más relajado. Rosa le preguntó si a esto se refería antes. John, confundida, le preguntó de qué estaba hablando. Rosa lo criticó diciendo que su madre se había juntado con un chico más joven mientras ella no estaba. John casi se atragantó con su bebida preguntándole si se refería a la presidenta Lee. Cuando ella asintió, él preguntó por el hombre, a lo que Rosa respondió que John le había dicho que ella tenía negocios en Corea e incluso la había llamado antes. John sonrió con picardía y admitió que la llamada había sido solo una broma. Estaba aburrido y quería huevearla. Rosa lo miró incrédula, pensando que se le había corrido la teja, pero John le restó importancia con un gesto diciendo que ese no era el problema ahora. Le dijo que se sentara y le contara todo como corresponde. Aunque estaba irritada, Rosa sabía que Jan era la única persona en la que podía confiar. Ella suspiró y le dijo que el hombre tenía 24 años. Jan se sorprendió bastante, diciendo que era prácticamente la mitad de la edad de su mamá, y agregó en broma que su mamá merecía respeto por vivir la vida a concho. Rosa lo fulminó con la mirada y preguntó qué cresta había pasado mientras ella no estaba queriendo saber si él había escuchado algo. Jan se encogió de hombros, diciendo que era su casa. Así que ¿por qué sabría él más que ella? Aún así, admitió que todo el asunto no sonaba como una relación muy sana y preguntó cuál era el nombre del tipo. Rosa respondió que se llamaba Yan Wu. Jan dijo que nunca había oído hablar de él y preguntó cómo era su pinta. Rosa hizo una pausa recordando su rostro. Recordó que él tenía un cierto aire de tristeza, algo inquietante y extrañamente cautivador. Era impactante a primera vista, pero la forma en que sus ojos cargaban esa melancolía sombría le hizo pensar que había sufrido demasiado. Ella le dijo a Jan que solo se veía mayor para su edad. Más tarde, mientras Jan la acompañaba a la salida del bar, le preguntó qué planeaba hacer ahora. Rosa respondió en voz baja que aún no lo sabía. Mientras pasaban por un pasillo cercano, escucharon a un hombre hablando. Uno preguntó si había algún cabro disponible en ese momento, explicando que acababa de llegar un grupo de ejecutivos japoneses. La recepcionista preguntó si querían minas o locos, y la respuesta fue que buscaban hombres de buena pinta. Uno de ellos preguntó entonces dónde estaba Yan Wu. La recepcionista dudó antes de responder, pero el cliente puteó, diciendo que Yan Wu había renunciado. Agregó que Yan Wu habría sido perfecto para la pega. La recepcionista dijo nerviosa que llamaría a cualquiera que pudiera venir rápido. El hombre preguntó si era verdad que Yan Wu se había ido con una vieja con plata, a lo que el otro asintió diciendo que ese Kawin andaba corriendo entre el personal, que Yan Wu era el tipo de hombre con carencias afectivas que volvía locas a las mujeres mayores. John se rió por lo bajo con el comentario, negando con la cabeza mientras se reía de forma grosera. Rosa, que estaba cerca, lo escuchó todo. Su expresión se ensombreció y su aura se volvió fría y cortante. John, tratando de alivianar el ambiente, bromeó diciendo que quizás estaban confundiendo a Yan Wu con alguien llamado Dogo. Pero su intento de chiste no funcionó. Más tarde esa noche Rosa volvió a casa y entró a su pieza, sintiéndose extrañamente incómoda en su propia casa. Recordó a John tratando de subirle el ánimo más temprano, diciéndole que no se pasara rollos y que de todas formas pensar demasiado no era su estilo. Pero para ella era más fácil decirlo que hacerlo. Justo en ese momento, un sonido débil llegó a sus oídos, gemidos que venían desde la dirección del dormitorio principal. Se quedó helada, con la cara descompuesta por la incredulidad.
Mientras estaba en la terraza puteó para adentro preguntándose cómo una casa que valía miles de millones podía tener las paredes tan delgadas. Pensó con amargura que por 3 lucas el Pyong ni siquiera tenía derecho a no escuchar los ruidos de su mamá. Se dio vuelta hacia su puerta mascullando que mejor entraba, ya que desde ahí probablemente no escucharían nada. Pero al quedarse quieta su mirada se desvió de nuevo hacia el dormitorio principal. Las palabras que John dijo antes resonaron en su mente el tipo que vuelve locas a las mujeres mayores. Sintió una opresión en el pecho mientras la curiosidad empezaba a invadirla a su pesar. Mientras Rosa se acercaba a la suite, se preguntó si su madre alguna vez supo qué clase de hombre era él en realidad antes de traerlo a la casa. Pensó que quizás si su madre hubiera visto el tipo de intimidad que ellos compartían, lo habría entendido todo. A medida que Rosa se acercaba a la pieza, se quedó paralizada en el sitio, paralizada por los sonidos que venían de adentro. Lentamente retrocedió y se acostó en su cama, tratando de convencerse de que solo necesitaba dormir y despejar la mente. Creía que si lo ignoraba sería como si nada hubiera pasado, ya que ella nunca fue el tipo de persona a la que le gustaba ser copuchenta. Sin embargo, los ruidos continuos que venían del otro lado de la pared le hacían imposible descansar. Acostada ahí, murmuró para sí misma, preguntándose dónde estaban sus audífonos, mientras al otro lado Yan Wu estaba con su madre. Él susurró con un tono nervioso, preguntando qué pasaría si alguien afuera los escuchaba, mencionando que Rosa podría despertar, pero Sarian respondió fríamente diciéndole que no parara y que ignorara todo lo demás, insistiéndole que siguiera con lo que estaba haciendo. La mirada de Yan Wu se posó en una foto enmarcada de Sirian y Rosa que estaba cerca. Por un breve instante se detuvo, luego asintió levemente susurrando para sí mismo que continuaría. Después, mientras servían el desayuno una cuchara, se cayó accidentalmente debajo de la mesa. Cuando Rosa se agachó para recogerla, se quedó helada de nuevo. Debajo de la mesa vio a Yan Wu mirándola de reojo. Él rápidamente le dijo que se quedara sentada y que él la recogería. Rosa se enderezó de nuevo inquieta, preguntándose qué era lo que acababa de ver, sintiendo una extraña incomodidad. Ya habían pasado 2 semanas desde que regresó a Corea, y durante ese tiempo, se había dado cuenta de lo fácil que Yan Wu se había adaptado a su casa. Parecía cómodo usando las cosas de la familia como si fueran suyas. Era amistoso con el personal y por supuesto la trataba a ella de la misma manera. Un día, mientras Rosa estaba a punto de salir a trotar, Yeon-woo le preguntó hacia dónde iba, ofreciéndole un vaso de agua tibia. Le pidió que se lo llevara ya que hacía frío y le aconsejó que no se resfriara. Rosa, descolocada por su tono, se sintió asqueada por la familiaridad. Sin decir una palabra se dio la vuelta y corrió hacia su auto. Sentada adentro, apretó los dientes molesta, pensando que ya le había pedido que no le hablara. Sin embargo, él seguía actuando de forma cercana, como si fuera su padre o alguien con autoridad sobre ella. Se sintió sofocada y pensó que quizás sería mejor quedarse en un hotel. Pero tal como lo imaginaba, ya podía escuchar al personal del hotel chismorrear, preguntándose por qué la hija de la presidenta se estaba quedando ahí, qué había pasado en su casa, y si algo andaba mal. El solo pensarlo la agotaba aún más. Rose suspiró sintiéndose hecha bolsa mentalmente. Pensó que lo de Yan Wu era el colmo. No podía entender cómo su mamá podía traer a un tipo extraño de la noche a la mañana y decir que era de la familia. Y lo dejó vivir con ellas. Después de eso, mientras Rosa veía a Yan Wu pasar junto a una mesa, él se tropezó un poquito. Ella pensó que quizás era un pelagatos cualquiera, que alguna vez trabajó sirviendo tragos para ganarse la vida a alguien de su edad que no pintaba nada ahí. Mientras estaba metida en sus pensamientos, Yan Wu apareció de la nada usando un paño para limpiar. La irritación de Rosa aumentó al verlo arrodillarse para limpiar el piso. Sintió que limpiar era precisamente el tipo de pega que él debería estar haciendo. Sin embargo, algo en él la ponía nerviosa. Sus ojos se desviaron hacia él sin querer, y se encontró mirándole el poto y después su postura. Justo en ese momento, la nana llamó a Yan Wu desde el pasillo. Al escuchar su voz, Rosa se agachó al tiro escondiéndose a pesar de estar en el primer piso para que no la cacharan. La nana entró preguntando si se había derramado algo y ofreciéndose a limpiar ella misma ya que era su pega. Pero Yan Wu se negó amablemente diciendo que él mismo podía limpiarlo y que no se preocupara si estaba ocupada. La nana lo felicitó por ser tan educado y le dijo que iba a salir a hacer las compras. Antes de irse,
Le preguntó si quería algo para la cena. Yan-Woo dudó un momento y luego respondió que el menú debía decidirlo la familia que vivía ahí. La nana sonrió, diciéndole alegremente que él también vivía ahí, y que se sintiera libre de dar ideas recordándole que él se sentaba con ellas en la mesa. Sus palabras parecieron dejar a Yan-Woo callado un rato, mientras asentía con una sonrisa media insegura. Más tarde, esa noche, Rosa estaba sentada en la tina, sintiéndose completamente agotada. Pensó en sus enredos con Eugene Won y cómo lidiar con ellos constantemente la dejaba pa'l gato. Deseaba poder dejar de pensar por completo que su mente simplemente se quedara en blanco. Después de remojarse un rato, se levantó y salió envolviéndose en una toalla, pero al abrir la puerta se quedó helada otra vez. Yan-Woo estaba parado en el pasillo con uno de sus sóstenes en la mano. El ambiente entre ellos se puso tenso. Los ojos de Rose se fijaron en el objeto y luego en él. Su cara se puso roja cuando dijo que era suya. Yan-Woo, sorprendido, buscó a tientas, soltándola de inmediato. Se puso colorado mientras intentaba explicar nerviosamente, tartamudeando que pensó que no había nadie en casa y que asumió que ella había salido. Agregó incómodo que sabía cómo se veía todo, pero que podía explicarlo. Antes de que pudiera seguir, desvió la cara para no mirarla y le dijo que primero se pusiera algo de ropa. Rosa, sin embargo, se acercó más fulminándolo con la mirada y apuntándole el pecho con el dedo. Se inclinó un poco hacia él, con una expresión indescifrable. Yan-Woo, con los ojos cerrados con fuerza, intentó insistir una vez más en que no era lo que ella pensaba, que no estaba haciendo nada inapropiado. Pero antes de que pudiera terminar, Rosa le dio una fuerte bofetada. Después de que la cachetada de Rosa le llegara a la cara a Yan-Woo, le tomó unos momentos recomponerse, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Él se disculpó rápidamente explicando que todo fue un malentendido, pero Rosa lo cortó en seco, diciendo que ni siquiera estaba enojada, que simplemente quería pegarle. Le preguntó fríamente si pensaba devolverle el golpe o quizás ir a acusarla con su mamá de que su hija le pegó después de ver la pilucha. Su voz tenía un tono desafiante, mientras le decía que igual no podía hacer nada al respecto. Le advirtió que mientras viviera bajo el mismo techo que ella, lo seguiría molestando simplemente porque le cargaba su presencia. Yan-Woo bajó la mirada con una expresión llena de silenciosa desesperación al verle la cara. Rosa comentó que ser abofeteado e insultado por una chica 2 años menor debería haber sido humillante. Si ella estuviera en su lugar, dijo, se habría sentido completamente inútil. Sin embargo, él se quedó ahí callado sin decir nada ni defenderse. Le dijo que escuchara con atención. Ella no necesitaba un padrastro. Podía irse por las buenas o lo iban a echar. La decisión era suya. Con eso se dio vuelta para irse, pero de repente se quedó helada al sentir que Yan-Woo le agarraba la pierna. Sorprendida miró hacia abajo y lo vio arrodillado, con su mano aferrada a su tobillo suplicándole que lo escuchara. Le rogó que le creyera que de verdad había sido un malentendido. Le explicó que había llamado a través de la ranura de la puerta, pero que no escuchó ninguna respuesta. Así que asumió que no había nadie y entró. Rosa lo observaba atentamente y su rabia se transformó en una extraña curiosidad. La forma en que se arrodilló tan fácilmente no parecía nacer del pánico o la desesperación. Se sentía como algo practicado demasiado casual, demasiado natural, como alguien que se ha arrodillado incontables veces. La voz de Yan-Woo temblaba mientras seguía suplicando. Admitió su culpa, pidiéndole que no le contara a la presidenta diciendo que haría cualquier cosa a cambio. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras sus manos temblaban. Rosa se inclinó un poco, le agarró la cara con la mano y lo miró directamente a sus ojos llorosos. Por un momento, dudó y luego le ordenó con un tono frío y firme que se largara. Yan-Woo intentó decir algo más con la voz quebrada, pero ella lo interrumpió repitiéndole que saliera de su pieza. Él agachó la cabeza y se disculpó una vez más antes de retroceder lentamente y salir. Mientras Rosa exhalaba profundamente, se giró hacia su estante y notó un montón de ropa cayéndose. Al darse cuenta de lo que era, suspiró. Era la ropa lavada. Recordó que quizás unos momentos antes, la nana le había pedido ayuda a Yan-Woo porque necesitaba terminar algunos quehaceres antes de irse. Había mucho que llevar y Yan-Woo había aceptado de buena gana preguntando qué había que hacer. La nana le había pasado un montón de ropa y le dijo que subiera la ropa recién doblada a la pieza de la señorita.
Él había llamado a Rosa varias veces, pero no hubo respuesta. Creyendo que no estaba en casa, entró en silencio y dejó la ropa sobre la mesa. Sin embargo, cuando algunas prendas cayeron al suelo, se agachó para recogerlas. Y fue justo en ese momento cuando Rosa salió de repente del baño, pillándolo en esa posición incómoda, ahora sola en su pieza. Rosa apretó la mandíbula diciéndose a sí misma que no le importaba la explicación. Ya le había dado suficientes advertencias. Ya debería haber entendido que nunca podría ser parte de su familia. Aún así, se encontró pensando en el momento en que él se había arrodillado tan rápido, llorando y suplicando perdón. Había algo en eso que le daba vueltas en la cabeza. Miró su mano y notó la marca roja que le dejó la cachetada. La palma todavía le ardía un poco. Se frotó la zona una y otra vez sintiendo una sensación extraña y desconocida. No era satisfacción, era otra cosa. No podía definirlo. Mientras más se rascaba la marca, más le picaba hasta que empezó a sangrar un poco. Un extraño escalofrío la recorrió mientras sentía una ola de incomodidad que no podía explicar. Más tarde ese día, Sirion llegó a la casa y los llamó a ambos al living preguntándoles qué habían estado haciendo mientras ella no estaba. Ninguno de los dos respondió. Rosa evitó su mirada mientras Yan Wu estaba sentado en silencio a su lado con una expresión indescifrable. Cuando lo miró de reojo, se dio cuenta de que no tenía moretones visibles en la cara, y concluyó que no debió haberle pegado tan fuerte. Sirion le preguntó si lo estaba ignorando. Rosa respondió con frialdad, preguntándole qué creía que podría haber hecho con ese tipo si solo estuvieron en sus piezas. Sus palabras la sacaron de sus casillas al tiro. Sirion explotó exigiéndole cómo podía seguir refiriéndose a Yan Wu como ese tipo y no por su nombre. La retó por su falta de respeto. Yan Wu intervino rápidamente tratando de calmar la situación. Le aseguró a Sirion que todo estaba bien y que ella no había hecho nada malo. Pero Sirion lo interrumpió bruscamente, diciéndole que se quedara callado. Tomando aire, Sirion dijo que quizás el trato todavía no le salía natural a Rosa, pero tenía que ser más cuidadosa. Por su propio bien, necesitaba tratar a Yan Wu como corresponde aunque se sintiera incómodo. Rosa se quedó en silencio mirándolo con rabia de reojo. Pensó para sí misma qué extraño era ver esa cara tan serena y tranquila sentada junto a su mamá como si nunca hubiera pasado nada. Se veía completamente compuesto sin rastro de humillación. La idea la inquietó. Se preguntó cómo habría sido si le hubiera pegado más fuerte. La atención de Sirion se desvió entonces hacia su mano. Notó los rasguños rojos y le preguntó qué había pasado, preguntándole si se había hecho daño. Rosa se miró la palma de la mano y respondió rápidamente que había sido mientras se lavaba las manos. Pero en su mente pensaba en la posibilidad de haberle dejado una marca en la cara a Yan Wu. Cuando Sirion insistió preguntando qué se estaba lavando exactamente para dejarse la piel en carne viva, Rosa murmuró fríamente que se le había pegado algo sucio. Yan Wu, sentado frente a ella, se puso tieso al oír sus palabras, tensando los hombros mientras bajaba un poco la cabeza. Sirion frunció el ceño pero prefirió no insistir más en el asunto. Simplemente le dijo que comiera primero y que después se lo curara, a lo que Rosa asintió en silencio. La comida continuó en un silencio incómodo con Sirion, intentando de vez en cuando sacar tema de conversación. Rosa daba respuestas cortas y desinteresadas, mientras Yan Wu forzaba una leve sonrisa, tratando de actuar como si todo estuviera normal. Después de eso, Rosa se preguntó si alguna vez había intentado romper a propósito algo que una vez deseó. La idea la hizo sonreír con un poco de malicia, mientras admitía para sí misma que hacerlo se había sentido excitante. Tan excitante que lamentaba siquiera poder describir ese tipo de diversión. En el presente, Rosa se encontraba en un pub rodeada de amigos que celebraban sus últimos momentos de libertad antes de que empezara el semestre. No había planeado venir, quería descansar en la casa, pero su mamá le había sugerido que quizás los tres podían cenar juntos o que podía invitar a una amiga a comer afuera. Queriendo escapar de la casa, Rosa terminó juntándose con sus amigos, pensando que era mejor que estar haciendo de mal tercio en la cita de su mamá. Comparado con eso, pensó que esta fiesta ruidosa era la paz misma. Risas y conversaciones llenaban el lugar mientras la gente tomaba y celebraba. Alguien gritó por sobre la música, preguntando quién era la persona con la parca roja, ya que se le hacía conocido pero a la vez no. Rosa se giró un poco al escuchar otra voz mientras un cabro apuntaba al otro lado de la mesa, exclamando que era Jan con una sonrisa de oreja a oreja. Chocó suavemente con su amigo mientras lo saludaba,
diciéndole que había pasado caleta de tiempo desde la última vez que se vieron. Comentó que a su amigo le había crecido tanto el pelo que casi ni lo reconoció. El otro se rió y le devolvió la talla, diciendo que Jan se veía más alto que antes, como si hubiera pegado el estirón a escondidas. Una de las chiquillas que estaba cerca preguntó dónde se podía sentar Jan y si tenían que correrse. Pero Jan le hizo un gesto de que no se preocupara, diciendo que había un asiento vacío justo ahí. Caminó hacia Rosa y le dio un codazo juguetón en el hombro, molestándola porque se veía media dormida. Rosa solo le lanzó una mirada, haciéndose la lesa, mientras el grupo se ponía más bulloso. Jan tomó una botella y la abrió bromeando con un gesto dramático, sacándole risas a todos. Sirvió los tragos con un cariño exagerado, diciendo que servía tanto como los quería a todos, levantando su beso. Declaró que todos deberían vivir con amor. Rosa miraba en silencio, perdida en sus pensamientos, mientras que Seo Yan es el cuarto hijo de la constructora Huyong. Se conocían de eventos sociales desde que eran pendejos, pero se hicieron cercanos recién cuando quedaron en la misma carrera en la UU. Rosa recordó cómo Yan la había molestado una vez por leer un artículo sobre el escándalo de Corea, diciendo que no cachaba que iban a estar en el mismo rubro. En ese entonces, él había intentado adivinar su nombre, llamándolo Rose. Y como no le contestó, intentó de nuevo, diente de león, después algo con flores. Hasta que finalmente se acordó y dijo con orgullo, «Rosa». A ella le parecía que el tipo era un chanta, del tipo que podía hacer sonreír a cualquiera sin mucho esfuerzo. Su pinta llamaba la atención donde fuera, y aunque a menudo parecía despreocupado, era sorprendentemente centrado cuando la situación lo ameritaba. Muchos en su carrera eran hijos de familias influyentes, y ser de un estatus parecido los mantenía conectados de forma natural. Aún así, para Rosa, su cercanía con Jan tenía razones más complicadas que el simple estatus. Volviendo al presente, mientras la noche avanzaba, alguien sugirió una segunda ronda de copetes, y otros propusieron con entusiasmo ir a un karaoke. Algunos estuvieron de acuerdo, pero Jan parecía distraído. Sintió que algo le rozaba la pierna. Era la pierna de Rosa, una señal silenciosa, sin decir nada. Se acercó más y le susurró que deberían juntarse de nuevo cuando empezaran las clases. La chica a su lado se quedó para adentro, recordándole que acababa de decir que no tenía planes. Jan sonrió y respondió que le había salido algo, mientras deslizaba sus dedos suavemente por la manga de Rosa debajo de la mesa. Más tarde esa noche, después de irse del carrete, Jan alcanzó a Rosa afuera, caminando detrás de ella con su típico tono palhueveo. Le preguntó si su papá le había hecho algo para enojarla de nuevo, diciéndole que no era sano botar el estrés haciendo esas cosas. Rosa se dio vuelta para mirarlo con rabia, preguntándole por qué las había seguido si solo iba a hablar puras weas. Jan se encogió de hombros, respondiendo que para él no era estrés, era simplemente entretención. Finalmente llegaron a un hotel. Una vez adentro, Jan la agarró y le dio un beso con ganas. Rosa no se resistió. Los dos se tropezaron hacia el sofá, con movimientos calientes y desesperados. A medida que él se hundía más, Jan le preguntó por qué no podía concentrarse bromeando si se había peleado con su nuevo papá. La cara de Rosa se endureció al tiro. «Mátame, Skawam». Ella le advirtió que si lo volvía a decir le iba a pegar, pero Jan solo sonrió con picardía, susurrándole de forma provocadora si quería que le mostrara cómo hacer que su familia se sintiera humillada. Sus palabras se volvieron más filosas mientras seguía, diciendo que metió a un desconocido a la casa sin avisar para después encerrarse como si nada hubiera pasado. Dijo que ni siquiera sabía qué pasaba dentro de esa casa, pero que de alguna forma ella lo hacía sentir curioso, aunque fuera su hogar. Rosa intentó empujarlo, pero él la sujetó más fuerte. Por un momento sintió algo pesado presionándole el pecho. Era como si no perteneciera a ningún lugar, ni siquiera a su propia casa. Se dio cuenta de lo vacía que había empezado a sentirse. Su respiración se volvió irregular mientras soltaba un quejido suave perdida entre la rabia y la confusión. Jan se acercó más, preguntándole si quería ir a otro lugar para otro round. Rosa lo puteó diciéndole que estaba loco. Pero Jan solo se rió y continuó diciendo que apostaría a que su nuevo padrastro se arrepentiría un día, que probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo hermosa que era su hijastra. Le dijo que dejara de hablar música y que solo siguiera. La expresión de Rosa se congeló,
En contra de su voluntad, una imagen de la cara de Yan-Wu apareció en su mente. La misma calma inexpresiva, la misma presencia silenciosa que la irritaba sin fin. Su corazón se retorció al pensarlo. Murmuró suavemente que si eso era lo que Yan quería, entonces estaba bien. Más tarde esa noche la escena cambió silenciosamente. Dentro de un comedor privado, se vio a Sir Yan sentado frente a Yan-Wu. El ambiente era tranquilo, casi ceremonial. Sir Yan sonrió levemente, deslizando una pequeña caja sobre la mesa. Cuando Yan-Wu bajó la mirada, vio un anillo adentro. Mientras Yan-Wu se lo ponía a su riñón, comentó que era una sorpresa. Un anillo de pareja a juego igual al de ella, y le preguntó si le gustaba. Yan-Wu lo miró por un momento, admitiendo que no sabía mucho de esas cosas, pero que hasta él podía notar que era hermoso. Preguntó si de verdad podía aceptarlo. Sir Yan afirmó que por supuesto si ella se lo estaba dando, él tenía que aceptarlo. Añadió con una pequeña risa que quizás se había equivocado con la talla y preguntó si debía cambiarlo. Yan-Wu respondió que eso se podía hacer después. Por ahora lo usaría en su dedo índice y Música le dio las gracias. Apenada, Suryon mencionó que originalmente había planeado intercambiar los anillos frente a Rosa, pero que incluso después de casi un mes viviendo juntos, Rosa todavía no le agarraba buena. Se preguntó cuándo Rosa finalmente aceptaría que ahora él era de la familia. Suspiró mencionando que Rosa había ido a un carrete al que rara vez asistía. Se preguntó por qué su hija lo odiaba tanto y por cuánto tiempo más tendría que seguir preocupándose por lo mismo. Yan-Wu. Woody Kitty sonrió amablemente pidiéndole que no se preocupara y prometiendo esforzarse más ya que genuinamente quería hacerse cercano a Rosa. La escena luego cambió hacia Rosa donde Guan se estaba duchando. Rosa lo llamó, preguntando si el bar donde tomaron la semana pasada no era de su papá. Guan respondió que técnicamente en el papel era de otra persona, pero que su viejo lo manejaba en secreto para entretener a los clientes. Rosa se acercó diciendo que le concedería un favor, pidiéndole que averiguara si Yan-Wu era realmente el mismo Yan-Wu que vivía en su casa, y si era así, cómo Cresta terminó trabajando ahí. Además de cómo conoció a su madre. Mientras tanto, la escena volvió a la señora Yang, quien le dijo a Yan-Wu que no estaba preocupada por él, sino más bien sobre Rosa. Al día siguiente, en casa, Sir Yan habló con uno de los trabajadores, preguntándole si de verdad estaba bien sacar las plantas. La jardinera respondió que no habría problema ya que la primavera había sido más cálida de lo habitual este año. Yan-Wu preguntó sobre la organización, pero antes de que ella pudiera responder, él se inclinó para besarla. Seryon explicó que como había comenzado la primavera, estaba trasladando al jardín los bonsáis que habían estado adentro. Yan-Wu echó un vistazo a una maceta cercana notando lo elegante que se veía. Al principio pensó que era de mentira, pero en realidad estaba vivo. Seryon sonrió y dijo que era un pino negro que había plantado con sus propias manos el año en que nació Rosa. Ambos tenían la misma edad. Rosa agregó que si alguna vez mostraba la más mínima señal de estar decayendo, ella reemplazaría a la cuidadora de inmediato y que esta ya era la sexta. La jardinera agachó la cabeza, prometiendo que lo cuidaría bien. Yan-Wu puso su mano suavemente sobre el hombro de Rosa comentando que ella era realmente amada. Al sentir su mano, la expresión de Rosa se endureció mientras murmuraba que últimamente sentía que a su madre le importaba más esa planta que ella misma. Seryon comentó que al menos la planta era más dócil. Nunca le había dado ni una sola preocupación en 22 años. Rosa se rió por lo bajo diciéndole a su madre que no se preocupara y asegurándole que ella también la estaba estudiando siempre. De repente sonó el teléfono de Rosa y mencionó que el taxi había llegado y que ya se iba. Seryon le preguntó si las clases comenzaban ese día y le propuso que se fueran juntas ya que ella también tenía que irse a trabajar. Rosa estuvo de acuerdo y salieron de la casa juntas. La jardinera entonces se excusó diciendo que también debía retirarse. Yan-Wu la llamó preguntándole si quería ayuda para mover las macetas. La jardinera se rehusó cortésmente, diciendo que era su trabajo encargarse de esas cosas. Yan-Wu le preguntó si ella sola se encargaba de todo el jardín, a lo que ella respondió que se encargaba del área del edificio principal, mientras que el anexo por su tamaño tenía su propio personal. Yan-Wu asintió, ofreciéndose a ayudarla con cosas simples cuando estuviera desocupado, y agregó que tenía mucho tiempo libre. La jardinera pareció un poco nerviosa, pero aceptó su ofrecimiento. Rosa, observando todo esto desde la distancia, murmuró que lo hacía a propósito para acercarse a ella.
Más tarde en la universidad el profesor se dirigió a los alumnos, diciendo que sabía que les cargaban los trabajos en grupo, pero que la carrera de negocios y el trabajo en equipo eran inseparables. Agregó que no solo en su futuro laboral, sino también en la vida a menudo tendrían que lidiar con gente que no les caía bien. En ese sentido, anunció que las parejas que estuvieran sentadas juntas ahora serían compañeros durante todo el semestre. Rosa se volteó a su lado, dándose cuenta de que John estaba sentado junto a ella. Más tarde, sentada en una banca, Rosa suspiró comentando que no escuchaba la frase. Hagan dupla con el de al lado desde la enseñanza básica. Se quejó de que ya se sentía agotada y quería tomarse un descanso. Jan sonrió con picardía y le dijo que revisara la tarea ya que el profesor probablemente aprobaría cualquier cosa que ella presentara. Después de una breve pausa, Jan mencionó que en cuanto a lo que ella le había preguntado antes, averiguar sobre Yan-Woo no sería difícil, pero cuestionó qué harían una vez que lo supieran, señalando que si Yan-Woo había vendido su aliento o su cuerpo, Saran probablemente ya lo sabía antes de traerlo a la casa. Rosa frunció el ceño respondiendo que no tenía nada de malo averiguar más sobre alguien que le caía mal. John se reclinó diciendo que si de verdad odiaba tanto a Yan-Woo, entonces simplemente debería irse de la casa. Él le dijo que le dijera a su mamá que quería su propio lugar porque el campus quedaba muy lejos. Añadió con una sonrisa pícara que él solo veía la cara de su propio hermano 2 veces al año y lo encontraba bacán. Según él, la mejor forma de lidiar con alguien que odias era evitarlo por completo. Rosa se detuvo con una expresión indescifrable. John se inclinó un poco. En voz baja le preguntó si de verdad ella no quería lo mismo, si no quería también mantenerse alejada. Pensando en Siren, ella mencionó que su madre tenía 48 años y que si de verdad se lo proponía quedar embarazada no era imposible. John estuvo de acuerdo. Pero Rosa le preguntó si quería que simplemente dejara a esos dos solos cuando podría ocurrir una crisis como que le saliera un hermano menor. John se detuvo, preguntándose si no se estaba pasando rollos diciendo que dudaba que su mamá estuviera planeando tener otro hijo. Rosa respondió que quizás su mamá no. Pero, ¿qué pasaba con Yan-Woo? ¿Y si él estaba pensando en enredarse profundamente con su familia para poder instalarse para siempre? Ella comentó que alguien como él, un tipo despreocupado, alegre y relajado con una relación quebrada con su padre, no lo entendería. John comentó que eso sonaba más como una sarta de maldiciones. Rosa afirmó que él nunca sabría qué tipo de locura podría hacer una persona que es a la vez carente e inestable, y por eso necesitaba averiguar qué tipo de vida había tenido Yan-Woo. John preguntó por qué no podía simplemente ir y preguntarle directamente a su mamá algo como si de casualidad iban a tener otra guagua, lo que hizo que Rosa se le quedara mirando sin poder creerlo. Entonces, él sonrió con malicia y le preguntó si podía revisar si estaban usando gorritos. También, más tarde, Rosa entró a la pieza de su mamá pensando que no había nadie en la casa, ya que su mamá se había ido a trabajar y no sabía dónde estaba Yan-Woo. Hasta el año pasado a veces solía dormir en la cama de su mamá. Solían quedarse dormidas mientras conversaban de las tonteras que habían pasado en el día. Ahora pensó que ya no podía hacer eso. No en una cama que estaba pasada al olor de un extraño. La idea de su mamá y ese tipo haciendo sus cochinas la frustraba. Caminó hacia el cajón y abrió una caja pensando que al menos estaban usando protección. Admitió para sí misma que si hubiera sacado conclusiones apresuradas solo por ver el anillo de pareja, se habría sentido vagamente molesta todo este tiempo. Pero ahora que lo había confirmado, se sentía de verdad asqueada. La imagen de Yan-Woo sacando un condón, poniéndoselo y acostándose con su mamá apareció de repente en su mente. Se imaginó a su mamá gimiendo mientras Yan-Woo lo gozaba con ganas diciendo. Se puso de pie, se agarró la cabeza y pateó la cama tiritando de rabia y frustración. La escena cambió al jardín, donde la jardinera le agradeció a Yan-Woo por ayudarla durante los últimos días. Yeon-Woo respondió que le había dicho que lo hacía porque era entretenido, aunque se preguntó en voz alta si la pequeña fruta que colgaba del árbol era una mandarina. Se veía diminuta quizás porque estaba fuera de temporada. La jardinera se rió suavemente, negándolo y explicándole que era un kumquat, una fruta completamente distinta. Le ofreció uno preguntándole si quería probarlo. Yeon-Woo preguntó si podía sacarlo y comérselo mientras estiraba la mano y tomaba uno. La jardinera mencionó que la familia de la dueña no solía comer fruta del jardín. Yeon-Woo le dio un mordisco y sonrió diciendo que estaba extremadamente ácido, lo que hizo que la jardinera se sonrojara.
Aturdida, tiró accidentalmente la manguera con demasiada fuerza, empapándolo por completo. Sorprendida, se disculpó diciendo que se le resbaló la mano. Entró en pánico pidiendo disculpas una y otra vez y preguntándole si estaba bien. Yanmu se rió nomás diciendo que estaba fresco y refrescante, y le aseguró que simplemente se cambiaría de ropa, diciéndole que no se preocupara. Las mejillas de la jardinera se pusieron rojas como un tomate de pura vergüenza. Mientras lo miraba, recordó una conversación que tuvo con sus compañeras a principios de esa semana. Una de las trabajadoras había mencionado que un invitado se estaba quedando en la casa. La mujer dijo que tenía más o menos la edad de la señorita Rosa, y le pidió a la jardinera que lo saludara si lo veía. La jardinera había asumido que era un universitario preguntándose si sería pariente de la presidenta o un conocido de la señorita. La trabajadora le había dicho que no se asustara, y le reveló que el hombre era el amante de la presidenta. La jardinera había quedado de una pieza un joven de la misma edad que la hija de la presidenta. Otra trabajadora agregó que hasta Rosa estaba impactada diciendo que la situación parecía sacada de una teleserie rasca. Se preguntaban cómo la presidenta podía meterse con un hombre tan joven que podría ser su hijo. Una de ellas mencionó que lo había visto, describiéndolo como alto y guapo, diciendo que debería haberse convertido en una celebridad en lugar de ser un mantenido. Otra comentó que seguro andaba buscando la vida fácil llamándolo gigoló. Alguien más agregó con amargura, diciendo que su propio hijo estaba en el servicio militar paleando nieve por un sueldo miserable. Otra agregó que el tipo probablemente tenía la edad de su hijo, y le dijo que le echara un ojo cuando volviera a casa, bromeando con que los hombres guapos de hoy en día a menudo se van por el mal camino. La jardinera había interrumpido el cagüín preguntando por qué. De entre toda la gente, justo la presidenta iba a elegir a un hombre así, lo que atrajo las miradas curiosas de las demás. Una de ellas respondió que solo podía haber una razón para eso. Ahora, parada frente a Yanwu, la jardinera se dio cuenta de que sus palabras eran ciertas. Pensó que cualquiera podría darse cuenta con solo mirarlo. Tenía un encanto natural, su comportamiento era tranquilo, y cada uno de sus movimientos irradiaba delicadeza. Sus ojos expresivos transmitían una calidez que podía hacer que el corazón de cualquiera se acelerara sin que él siquiera lo intentara. Era como si su encanto fuera algo profundamente arraigado, algo que podía volver loco a cualquiera sin siquiera proponérselo. Para bien o para mal, mientras observaba esto, Rosa estaba cerca y sintió que se le revolvía el estómago. El asco y la rabia se arremolinaban dentro de ella. Después de unos días, Rosa entró a la cocina. Al verla, Jong-woo le preguntó si había comido bien y se ofreció a tomar su plato y lavar los platos él mismo, mientras le decía a la nana que ya podía irse por el día. Rosa dejó el plato bruscamente sobre la mesa y se fue, dejando a la nana sorprendida de que siquiera se hubiera llevado la comida a su pieza. La nana sintió que algo andaba mal, ya que Rosa no solía ser así. Jong-woo preguntó cómo era Rosa normalmente, y la nana dudó sin saber bien cómo explicarlo. Finalmente la describió como una señorita tranquila y madura que nunca se enojaba ni levantaba la voz. Jong-woo mencionó que con él siempre parecía estar enojada, lo que hizo que la nana se estremeciera un poco. Explicó que probablemente era porque ellos dos todavía no eran cercanos. La señorita podía ser tímida con la gente nueva, así que le pidió a Yan-woo que no se lo tomara a pecho. Yan-woo asintió, diciendo que no se había sentido mal por eso, pero que se le había cruzado por la mente. Más tarde, Sirion llegó a la casa hablando por teléfono. Mencionó que esta vez el evento se haría en su vida parecido al último, aunque planeaba hacerlo a una escala mucho mayor. Agregó que el diputado Young había aceptado respaldarla. Pasándole su cartera a Yan-woo, se cambió de ropa mientras continuaba su conversación, llamando al presidente Seo y dándole instrucciones para que se encargara de preparar la mercancía. Añadió que si él planeaba asistir, debía avisarle con anticipación. Al cortar la llamada, suspiró comentando que se sentía cansada y que debería tomar un baño. Yan-woo preguntó con curiosidad de qué se trataba la llamada, a lo que Sirion respondió que planeaba invitar a algunas personas pronto. Yan-woo preguntó el motivo, pero Sirion le contestó preguntando por qué tenía curiosidad. Yan-woo dijo que parecía que iba a estar aún más ocupada, mencionando que ya se sentía solo de por sí. Sirion lo molestó preguntándole si se estaba quejando. Yan-woo sonrió levemente y se acercó a ella preguntándole si en caso de que... Sus manos se deslizaron bajo su polera mientras le desabrochaba el sostén. Sus labios recorrieron su piel provocándola mientras sus caricias bajaban.
Surion murmuró que se sentía bien incitándolo a continuar mientras lo miraba con una media sonrisa. De repente ella lo agarró del cuello con fuerza, con un tono suave pero extraño, diciendo que se veía tan lindo ese día y preguntándole por qué era tan lindo. Sus palabras hicieron que Yeon-woo se estremeciera un poco y tiritando le preguntó si de verdad lo decía en serio. La sonrisa de Surion se volvió más afilada mientras su mano le daba un golpe en su paquete susurrándole que era un encanto. El dolor lo recorrió de pies a cabeza mientras se quejaba. Ella le apretó con más fuerza el brazo mientras a Yeon-woo le costaba respirar con el cuerpo tenso por el dolor punzante. Él retrocedió tosiendo y ella se rió por lo bajo tratándolo de guagua antes de sentarse en el escalón de más arriba. Ella le preguntó cómo había estado su día y Yeon-woo respondió que apenas había existido. Suryeon comentó que como llegó tarde a casa, seguro había comido con Rosa preguntándole si había sido incómodo. Yeon-woo le explicó que no habían comido juntos. Rosa había preferido comer sola afuera. Más tarde la escena cambió a una tienda. Rosa le dijo a su mamá que podrían haber ido de compras sin ella. Suryeon le explicó que tenía un evento pronto al que debía asistir, así que podían tomar esto como unas compras para la ocasión. Añadió que el vestido se veía lindo. Rosa se sintió incómoda. Le parecía raro estar de compras con su mamá y el pololo mucho más joven de su mamá. Una de las vendedoras le tiró flores a Suryeon, diciendo que tenía un cuerpo increíble y que el concepto de su nueva línea de ropa se centraba en siluetas elegantes. Comentaron que Suryeon se vería como una princesa con ese atuendo. Suryeon miró de reojo a Yeon-woo, quien sonrió y asintió diciendo que de verdad se vería como una princesa. Rosa apretó la mandíbula, aguantándose las ganas de pegarle. Justo en ese momento, Suryeon recibió una llamada y maldijo por lo bajo, diciendo que había surgido algo en la oficina. Dijo que tenía que irse de inmediato. Rosa le preguntó si pensaba terminar de comprar primero, pero el señor Yan se negó, diciendo que hasta ahora solo le habían comprado ropa a ella, y cómo habían cerrado la tienda solo para ellos. Sería feo irse sin comprar nada más. Les dijo que terminaran de comprar y que después se fueran para la casa, antes de irse. Le encargó a Rosa que también le escogiera algo adecuado a Yeon-woo. Rosa se quedó helada por un momento sorprendida por la idea. Suryeon agregó que como Rosa conocía bien sus gustos podía dejarlo mino y llevárselo. Rosa se quedó mirándola mientras se iba sin poder creer lo que acababa de decir. La idea de elegirle ropa al pololo de su mamá la hacía sentir muy incómoda. Pero no podía negarse. Rosa se quedó pensando en lo que su mamá dijo sobre sus gustos. Conocía a su mamá lo suficiente como para entender que él no era solo su tipo. Aunque ella juraba que sabía todo sobre su mamá, empezó a preguntarse cuánto la entendía su mamá realmente a ella. Mientras sus recuerdos volvían, recordó a su mamá dándole un juguete envuelto prolijamente como un regalo, un simple gesto que alguna vez la hizo muy feliz. Mientras tanto, Yeon-woo estaba parado cerca ajustándose los lentes mientras se probaba un par de tenidas. Rosa lo miraba en silencio mordiéndose las uñas cuando una de las vendedoras notó una corbata complicada y se ofreció a ayudarlo. Mientras la vendedora se la arreglaba con cuidado a la mente de Rosa vino un recuerdo oscuro. El mismo tipo de corbata que una vez estranguló a su oso de peluche. Ver a Yeon-woo tan bien vestido solo profundizó su malestar. La escena cambió a un pub donde un hombre fue abordado por una chiquilla alegre que le preguntó si era nuevo y si acababa de empezar. Él sonrió cortésmente diciendo que esperaba con ansias trabajar con ella. La chiquilla lo bromeó, comentando sobre su tono animado y diciéndole que era tierno, decidiendo rápidamente elegirlo por el día. Otro tipo se quejó en broma, preguntando si lo estaba dejando de lado solo porque apareció un cabro más joven. En la recepción, una mujer estaba sentada frente al monitor cuando John entró, llamando a Nuna. Ella se volteó sorprendida al verlo y preguntó por el jovencito que lo acompañaba. Se preguntó en voz alta qué lo traía abajo. Preguntó si acaso no era su cliente más joven el que los visitaba, preguntándole qué lo traía por ahí y ofreciéndose a llamar a algunas chiquillas guapas para él. John respondió rápidamente que su papá le sacaría la cresta si se quedaba mucho rato insistiendo en que solo habían venido por un trago y para saludar. Las mujeres se rieron y le preguntaron a John si conocía a algún mino que no tuviera plata sugiriendo que los llevara. Mencionaron que les pagarían a esos hombres una buena tarifa por hora, solo por conversar ni siquiera para tocar a nadie. John sonrió con picardía, diciendo que entre sus amigos él era el más mino, aunque su defecto era que en realidad sí tenía plata.
Mientras la chiquilla le decía que cuidara su tonito encontrando sus palabras divertidas, Xian miró a su alrededor comentando que todos los hombres que trabajaban ahí parecían increíblemente minos. Repitió su pensamiento preguntándose por qué cada uno de los hombres se veía tan bien. La chiquilla respondió que el más mino de todos ya había saldado su deuda y se había hecho humo. Jan levantó una ceja, curioso de cómo alguien en ese negocio podría pagar una deuda así. La chiquilla explicó que un cliente VIP lo había solicitado exclusivamente por más de 2 meses y que la plata debía haber salido de ahí. Agregó que era imposible que Yan Wu hubiera ganado tanto en solo 6 meses, ya que los clientes VIP los manejaba el director, y nadie sabía quién era la mujer con la que se fue. Puteó por lo bajo diciendo que si volvía a ver a ese hombre, lo mataba. Yan sintió un escalofrío. Pensó en Rosa sintiendo lástima por ella, sabiendo que si alguna vez escuchaba esta historia, probablemente se desmayaría. Se preguntó si él también debería buscar al hombre e intentó imaginar qué aspecto podría tener esa persona. La atención volvió a centrarse en Yan Wu, quien le sonrió a la dependienta después de que ella terminó de ayudarlo. Ella se quedó helada por un momento, claramente nerviosa. Luego se disculpó, tartamudeando, antes de ofrecerle un té, mientras preparaban su pedido. A lo que Yan Wu le agradeció amablemente, luego llamó a Rosa, recordándole que ya eran las 5 en punto, preguntándole si no iba a salir y sugiriendo que comieran algo antes de entrar. Como no respondió él, repitió lo que dijo, pero ella le ordenó bruscamente que no le hablara. Yan Wu respondió con delicadeza, diciendo que solo quería acercarse a ella para compartir una comida juntos y nada más, pero de repente Rosa lo llamó papá. Eso sorprendió a todos los presentes. Los empleados se miraron entre sí susurrando si acaso habían escuchado mal, preguntándose a quién le estaba diciendo papá. Al darse cuenta de lo que había dicho Rosa, explotó preguntándole si pensaba seguir rondándola. Le exigió saber si él creía que ella simplemente iba a hacer como si nada hubiera pasado. Le dijo que parara de una vez, admitiendo que le estaba costando mucho contenerse. Yan Wu bajó la mirada brevemente antes de volver a levantarla, diciéndole suavemente que hablaba como si no le importara, y sin embargo le seguía dando oportunidades. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Rosa le devolvió la mirada con ojos fríos y sin emoción. En ese momento, el empleado regresó con las cosas empaquetadas, pero Rosa no esperó. Agarró su cartera y salió en silencio. Sus pensamientos daban vueltas mientras recordaba sus encuentros con Yon Wu, la forma en que actuaba cerca del cuidador el jardinero, e incluso su mamá no podía quitarse de la cabeza la imagen de su juguete más querido siendo destrozado y manoseado por todos. Su mente divagó aún más recordando cuando Jung Woo le había preguntado por el tipo de Srien. Ese momento la había descolocado profundamente. Recordó lo cerca que había estado él en ese entonces, el calor de su aliento rozando su piel, y cómo algo dentro de ella se revolvió con confusión. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo doloroso, que ella y su mamá compartían el mismo gusto para los hombres. Justo cuando esa revelación la golpeó, su celular vibró sin parar con mensajes. Era John. Le había mandado varios mensajes, recordándole sus palabras de antes, de cómo una vez dijo que le concedería su deseo si completaba la tarea que le dio. Yan estaba en su pieza contándole a Rosa sobre Yen Wu, que después de cortar contacto, incluso su manager aseguró que no tenía idea de lo que le había pasado. Le preguntó qué pensaba ella al respecto. Para él, parecía bastante obvio desde el principio. Pero a juzgar por el momento, era casi como si el hombre en cuestión fuera su Yan Wu. Mientras revisaba la pantalla, mirando una línea de vestidos elegantes, él notó el silencio al otro lado. Se preguntó por qué no respondía. Jian le recordó que ya le había contado todo lo que sabía. Y ahora sentía una extraña curiosidad por el viejo en cuestión. Se corrigió rápidamente, dándose cuenta de que el tipo tenía solo 2 años más, bromeando con que quizás debería llamarlo hermano mayor. Comentó que nunca la había visto prestarle tanta atención a nadie. Pero antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un fuerte ruido al otro lado de la línea. Confundido, Xian frunció el ceño gritando su nombre una y otra vez y preguntando qué había pasado. Al otro lado, el sonido de un celular haciéndose trizas contra un espejo llenó la habitación. Rosa estaba ahí parada. Una avalancha de recuerdos inundó su mente. La imagen de un auto a toda velocidad yendo hacia ella, el choque ensordecedor y el dolor repentino. Murmuró que una vez la había atropellado un auto.
John recordó ese accidente de sus días de colegio preguntándole por qué sacaba el tema de nuevo. Rosa susurró que así es exactamente como se sentía ahora, como si la hubieran atropellado de nuevo. Admitió que fue doloroso, pero la había hecho volver en sí. Después, en el jardín donde la jardinera estaba ocupada recogiendo kumquats, pensó en cómo los árboles eran una decoración perfecta, con sus pequeñas frutas tan brillantes y bonitas. Music. Sin embargo, como el presidente y la señorita nunca comían nada cultivado en el jardín, ella siempre tenía que recoger la fruta caída antes de que se echara a perder. Parecía un desperdicio botarla cuando se veía tan fresca y deliciosa. Suspiró recordándose a sí misma que nada de eso le pertenecía, y decidió ir a buscar un saco para limpiar bien. Mientras caminaba por el jardín, se preguntó en voz alta por qué Yunwoo no había aparecido últimamente. Solía venir casi todos los días a echarle una mano y a conversar con ella mientras trabajaba. Pensó que quizás había salido, aunque casi nunca lo veía salir de la casa sin el presidente. Supuso que debía estar adentro y siguió caminando hacia la caseta. Cuando entró se quedó helada. Yan-woo estaba ahí durmiendo en el sofá. Su corazón dio un vuelco por un momento mientras susurraba para sí misma, preguntándose por qué estaba durmiendo justo ahí. Todavía le costaba creer lo increíblemente mino que se veía de cerca. Sus rasgos faciales eran más suaves y delicados que los de la mayoría de las famosas. Lo miró fijamente, casi entretenida, y murmuró que el presidente era un tonto. Era como si tuviera un muñeco hermoso encerrado en la mansión. Comentó, qué desperdicio tener a un hombre así escondido del mundo. Paimeutenemasic. Aún así supuso que había una razón por la que alguien de su clase probablemente pertenecía a este tipo de ambiente. Después de pasar un tiempo con él, había aprendido que no era grosero ni mujeriego como otros que había conocido. Incluso ahora se veía sereno, casi tierno. Inclinó un poco la cabeza preguntándose por qué se quedaría dormido tan descuidadamente en la caseta del jardín, sabiendo que ella era la única que iba para allá, toda su inocencia, su amabilidad, y la forma en que le hablaba con cariño. No era del todo su culpa si alguna vez se encontraba queriendo acercarse a él. Se admitió a sí misma que este hombre entendía exactamente lo que las mujeres pensaban cuando lo miraban. Se preguntó qué tipo de vida tendría que vivir uno para salir con un chaebol de la misma edad que su propia madre, especialmente cuando él solo tenía 24 años. Sin embargo, no podía negar lo despampanante música que era. Se preguntó en voz baja si alguna vez en su vida volvería a conocer a alguien tan guapo como él. Su mano dudó antes de estirarse. Mientras las yemas de sus dedos rozaban su mejilla, sintió el calor de su piel contra la palma de su mano. De repente, Yan-woo se movió. De repente, él le agarró los dedos con los labios, mordiéndolos suavemente. La jardinera se quedó helada, jadeando mientras la lengua de él presionaba suavemente su piel. Por un momento, ella no se apartó, su pulso se aceleró, e instintivamente volvió a meter los dedos en la boca de él, temblando con la sensación. De repente un ruido fuerte retumbó afuera. La jardinera dio un respingo quitando la mano de golpe. El corazón le latía a mil al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Retrocedió horrorizada de sí misma, susurrando por lo bajo y preguntándose en qué estaba pensando. Se giró hacia la puerta, saliendo al pasillo solo para encontrarse a Rosa parada ahí. Los ojos de Rosa eran fríos. Su expresión era indescifrable. Preguntó con un tono seco si la jardinera estaba trabajando harto hoy. La jardinera tartamudeó, forzando una sonrisa nerviosa mientras la saludaba cortésmente. Antes de que pudiera decir más, Rosa dio un paso adelante tratando de pasar a su lado. Pero la jardinera instintivamente le bloqueó el paso, toda nerviosa. Rosa levantó una ceja y le preguntó qué estaba haciendo. La jardinera respondió rápidamente que si Rosa necesitaba algo, ella podía ir a buscarlo, explicándole que adentro estaba lleno de polvo y desordenado, por lo que podría ser peligroso que entrara. La mirada de Rosa se oscureció mientras se agachaba para recoger una pala del suelo, levantándola y apuntando con ella hacia la jardinera. Comentó que la había encontrado tirada ahí y se preguntó si era de ese lugar. La jardinera se apresuró a tomarla pidiendo disculpas, diciendo que solo la había dejado un momento y que no era su intención abandonarla ahí. Agregó que sentía si le había molestado. El tono de Rosa se volvió más cortante cuando respondió que en efecto le molestaba. Dijo que odiaba ver las cosas tiradas por ahí sin cuidado, botadas en el suelo como si no tuvieran dueño. La jardinera bajó la cabeza admitiendo que tendría más cuidado la próxima vez, y comenzó a retirarse, pero justo cuando se daba la vuelta la voz de Rosa la dejó helada.
música. Rosa preguntó si era divertido. Dar una mordidita a escondidas cuando nadie está mirando. Las palabras cortaron el aire como una navaja y la jardinera se congeló. Se le cortó la respiración mientras preguntaba nerviosamente qué ocurría. Rosa le mostró la fruta que había recogido, explicando que nunca tuvo la intención de comérsela, pero pensó que el sabor sería distinto si se comía a escondidas. La jardinera, temblando ligeramente, se disculpó diciendo que las frutas estaban ahí nomás botadas. Agregó que sacar algunas no importaba ya que de todas formas eran solo para exhibición. Rosa la miró fijamente con frialdad, con una mirada intimidante antes de decirle en voz baja que tenía un punto y que ya podía irse. Después de que la jardinera se fue apurada, Rosa entró a la pequeña bodega y encontró a Yan Wu durmiendo profundamente. Lo miró y murmuró que el amante de su mamá no era más que un gigoló de adorno. Tomándole la mano lo llamó Opa en tono de burla, susurrando en qué desastre patético se había convertido. La escena entonces cambió al pasado. Rosa estaba sentada en un auto con la mirada perdida. Suryon se había quejado de que se estaban demorando mucho y de que su hija podría marearse. Uno de los guardias se inclinó hacia el frente e informó respetuosamente al presidente que ya casi llegaban a la finca. Suryon le aseguró a Rosa que llegarían en poco tiempo y le dijo que esperara con paciencia mientras su mamá se encargaba de sus asuntos. Rosa asintió en silencio, ganándose el halago de Suryon por ser una niña tan buena. Su mirada se desvió hacia la ventana del auto, donde un niñito jugaba solo cerca del portón. De vuelta en el presente, la voz de Yan sacó a Rosa de su ensimismamiento. Estaban en el pasillo de la universidad. Yan la llamó por su nombre agitando su celular y quejándose de que se le había muerto la batería. Le preguntó en qué estaba pensando tan profundamente y por qué no había revisado sus mensajes. Luego la apuró para que eligiera una tenida ya que era ella quien la iba a usar. Explicó que justo el día anterior había terminado un torneo individual intenso y que esta era su elección final para ella. Rosa le lanzó un libro para que Yan gritara que ella le había prometido concederle un deseo. Rosa lo miró sin inmutarse y le preguntó cuándo había dicho ella que le conseguiría algo tan vergonzoso. Su pelea llamó la atención del profesor, quien les gritó que se callaran diciendo que la clase ya había terminado y que dejaran de hacer escándalo. Añadió que si tenían tanto tiempo libre para pelear, mejor que lo siguieran. Necesitaba ayuda para organizar los materiales para el seminario de mañana. Más tarde, dentro de la bodega, Yan se quejó mientras miraba a su alrededor, preguntándose por qué había tantas cosas. Comentó que el profe les dijo que solo tomaría 10 minutos. Murmuró que si Rosa no se hubiera puesto a buscar algo innecesario, ya habrían terminado. Rosa lo negó de inmediato, pero Yan insistió en que él era el que hacía todo el trabajo eligiendo comprando, e incluso vistiéndola. Ella lo interrumpió bruscamente diciéndole que dejara de ser tan cargante. De la nada. Rosa comentó que el tipo de deseo al que se refería era algo como conseguir entradas para un evento exclusivo. Jan sonrió con picardía y bromeó diciendo que lo que él realmente quería era que ella lo invitara usando su cuerpo. Rosa se quejó, maldiciendo que su comentario la mataba, y le dijo que fuera a buscar agua para poder lavarse los oídos, haciendo un puchero. Jan de repente la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos y presionando sus labios en sus oídos. Rosa se estremeció preguntándole qué estaba haciendo. Jan sonrió y dijo que le estaba lavando los oídos, luego le lamió la oreja en broma haciéndola retorcerse. Ella jadeó, maldiciendo de nuevo mientras él le mordía suavemente la oreja, su aliento caliente contra su piel. Él murmuró que su voz era hermosa cuando gemía, que solo escucharla lo hacía perder el control. Rosa intentó detenerlo recordándole que todavía estaban en la universidad y que no deberían hacer algo tan arriesgado. Pero Jan levantó una pequeña llave diciendo que el profe se las había dado para que cerraran con llave cuando terminaran. Rosa se dio cuenta de que él ya lo había pensado todo. En momentos como estos, ella sabía que había una forma sencilla en que él la hacía ceder, su confianza y su sincronización. Jan susurró que nunca lo habían hecho en un lugar como este, y le preguntó si no le parecía emocionante. Dijo que de todas formas hacer cosas que no se suponen que hagas lo hacía más entretenido. Un momento después, Rosa se encontró sobre la mesa atrapada en su ritmo. Jan pensó para sí mismo que para una chica que lo tenía todo en la vida, lo único que parecía faltarle era diversión. La elogió en voz baja,
diciendo que su piel se sentía suave y cálida bajo su tacto, y que le encantaba lo firme que era su cuerpo cuando la abrazaba. Podía sentir sus músculos temblar más claramente que con cualquier otra persona. Rosa, sonrojada y frustrada, le dijo que lo hiciera de una vez y que dejara de hablar tanto. Jan se rió y le dijo que le respondiera que le dijera si había algo de él que la prendiera. Rosa dudó en silencio, admitiendo que había cosas de su cuerpo que la atraían, pero no quería decirlo en voz alta. Como no respondió, Hyun la molestó de nuevo, diciendo que ya se había empelotado frente a ella muchas veces. Tratando de ocultar su vergüenza, Rosa finalmente murmuró que su cuestión era enorme, pero Hyun se burló preguntando si eso era lo único en lo que se fijaba de los hombres. Rosa puso los ojos en blanco y dijo que cualquiera se daría cuenta de que entrenaba. ¿No era lo suficientemente obvio? ¿Qué más quería que dijera? Jen se rió, mientras todavía la abrazaba, y le dijo que le diera la mano. Cuando lo hizo, él la puso en su espalda, diciéndole que apreciara el cuerpo de su pareja y mostrara algo de respeto por su esfuerzo. Se inclinó y la besó profundamente. Sus palabras se fundieron en su aliento. Por un momento todo se volvió borroso. La tensión en la pieza se hizo más densa, sus movimientos lentos pero deliberados. Pero mientras Rosa cerraba los ojos, otra imagen apareció en su mente. El rostro de Yan Wu, al que había cacheteado antes. Se le cortó la respiración y una extraña incomodidad le recorrió el pecho. Jan la llamó por su nombre, con la voz ronca sin cachar lo que ella pensaba por dentro. Él soltó un quejido suave mientras ella se aferraba a él con las mejillas todas rojas. Mientras Jan le preguntaba a Rosa qué estaba haciendo y si pensaba pegarle, ella se subió encima de él, preguntándole si podía pegarle una pura cachetada como para dejarlo helado. Jan, sorprendido y paeta, le preguntó si algo la molestaba y le sugirió que lo conversaran. Sin embargo, Rosa negó tener algún problema y dijo que solo quería probar a pegarle una vez. Jan quedó desconcertado pensando que era raro en ella. Nunca había sido del tipo de persona que habla de probar cosas mientras las hace. Ella siempre había sido así desde su primera noche juntos. Esa noche, John le había preguntado si de verdad estaba bien mientras Rosa se preguntaba en silencio si así se sentía el imprinting. Era incómodo para Gon acostarse con alguien que conocía desde la básica. Aún así, se dijo a sí mismo que podían llegar a conocerse de a poco. Jan había dudado a punto de preguntar si deberían empezar a salir, pero Rosa lo interrumpió, diciendo que había sido más entretenido de lo que esperaba, y que si se daba la ocasión deberían repetirlo. Jan había quedado sorprendido por su tono casual. Aún así, su relación de alguna manera continuó por 2 años. Pero cuando se trataba de Rosa, a menudo le costaba describirla. Ella siempre trataba la intimidad como algo a la ligera, casi como si fuera simplemente entretenido y nada más profundo. Jan pensaba que a ella le faltaba curiosidad. Él, por otro lado, tenía muchas cosas que quería probar. Incluso había pensado en sugerirle ideas juguetonas como amarrarlo u otros tipos de juegos de roles, pero sabía que si se lo mencionaba su mano probablemente volaría a su cara al instante. Irónicamente, esa reacción también estaba en su lista de deseos, y solo había estado esperando el momento adecuado. Pero ahora, inesperadamente, era ella la que pedía abofetearle la mejilla. John se preguntó si como él había sido el que insistió en hacerlo en la escuela, a ella también se le debería permitir hacer lo que quisiera. Aún así no podía entender por qué Rosa estaba actuando así de repente. ¿Qué tipo de cambio de parecer había tenido? Sin decir nada más, Rosa de repente le dio una fuerte bofetada a Jen en la cara. El sonido seco llenó la habitación y la respiración de ella se volvió más pesada. La mejilla de John se puso roja mientras se quedaba helado por un momento. Justo en ese momento, unos compañeros se acercaron a la puerta golpeando y preguntando por qué estaba cerrada, ya que necesitaban sacar el parlante. Mientras Rosa le preguntaba a Jan si su fierro estaba atascado ahí afuera diciéndole que lo sacara. Mientras tanto, afuera, música. Alguien preguntó si la puerta estaba atascada, mientras otro sugirió que intentaran tirar para abrirla. Una voz dijo que la llave no estaba ahí y que capaz que estuviera en la bodega del 3er piso. Así que decidieron ir a buscarla. Mientras tanto, adentro Yan Wu no podía evitar disfrutar el momento con Rosa. La tenía abrazada. Sus manos recorrían su pecho mientras la provocaba hasta que ella gimió su nombre. Más tarde, mientras revisaba su reflejo en la cámara, le dijo suavemente que fuera más despacio, advirtiéndole que podría rasguñarlo.
Rosa le recordó que él fue quien le dijo que podía pegarle. John se rió, admitiendo que en verdad había querido probar algo así por lo menos una vez. Entonces Rosa se detuvo recordando la cara de Yan-Wu después de que le pegara la cachetada. Dijo en voz baja que para ella, la sensación no fue tan gratificante como se lo había imaginado. Dijo que no se sintió bien y que de ahora en adelante no deberían volver a intentar nada música como esto. John parpadeó incrédulo, incapaz de aceptarlo tan fácilmente. Sin embargo, en el fondo, quería intentarlo de nuevo diciendo que le gustaba cuando ella era así de honesta. Cuando John le sugirió que se cortara las uñas, Rosa respondió que las uñas largas se veían bonitas y le preguntó si no podía aguantárselo por ella. John se rió suavemente, diciendo que no necesitaba ponerse tan alegre de repente. Mas, le dolía el cuerpo y solo quería descansar, pero al entrar escuchó el sonido de la televisión prendida en el living. Suspiró suavemente y miró para encontrar a Yeon-woo sentado cómodamente en el sofá viendo una película. La forma en que estaba sentado ahí le hizo pensar que trataba el lugar como si fuera su propia casa, echado como un rey en su living. Cuando se acercó notó algo sorprendente. Los ojos de Yeon-woo estaban rojos y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Estaba llorando viendo la película? Rosa no podía creer lo que estaba viendo. Alguien llorando por una historia de amor tan predecible y cliché. Se quedó en silencio un momento antes de que Yan-Woo notara su presencia. Sorprendido se secó la cara rápidamente y le preguntó cuándo había entrado y si recién había llegado del colegio. Rosa se cruzó de brazos y le preguntó por qué lloraba. Yan-Woo se puso nervioso insistiendo en que de verdad no sabía. Dijo que solo estaba mirando y que de alguna forma se puso a llorar sin darse cuenta. Su voz tembló un poco mientras intentaba reírse para disimular. Luego, tratando de cambiar el tema, le preguntó si ya había comido y se ofreció a prepararle algo. Por un breve instante hubo silencio entre ellos. Yan-Woo asintió levemente y dijo que entonces se iría a su pieza y que lo llamara si necesitaba algo. Empezó a caminar para pasar a su lado, pero Rosa lo detuvo de repente. Con voz baja le dijo que todavía no comía. Yan-Woo se quedó helado a medio paso, claramente pillado por sorpresa.